4. Apocalipsis capítulo número 4, versículos del 1 al 4. Apocalipsis capítulo 4, versículos del 1 al 4. Cuando lo tenga me dice un fuerte amén. Amén. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arcoíris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Padre, te doy gracias por tu palabra. Pongo mi mente, mi corazón, mi espíritu en ti, para que en esta noche, Señor, seas tú tomando dominio de mi ser, echando fuera toda gloria de hombre y exaltándote, Señor, en la Escritura, en la palabra, para que tu rey se vaya de este lugar y llena de ti. Háblanos al corazón, que este mensaje sea de fortalecimiento para aquellos que creemos en que tú vendrás por la iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse. Acuérdense que estamos hablando ahorita en ese majestuoso momento que es la alabanza en el cielo o la bendición en el cielo. Estamos hablando y aprendiendo acerca que el Apocalipsis, oiga bien, está basado en ¿quién? En nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que todo el Apocalipsis, todas las profecías, todos los eventos escatológicos están basados en Cristo, en el Hijo de Dios. Están basados en Él. ¿Por qué? Porque Cristo, oiga bien, es el Salvador de la humanidad. Porque Él fue el Cordero puro y sin mancha. Entonces, Jesucristo juega un papel o un rol fundamental dentro del Apocalipsis. Entonces, dentro del Apocalipsis vamos a encontrar el regreso en el aire, donde solo lo veremos, ¿quiénes? Los hijos de Él. Estaremos viendo el surgimiento del Anticristo. ¿Cuándo aparece el Anticristo? Cuando la iglesia sea arrebatada. Muchos predicadores o conocedores, más que su servidor, que son teólogos, que tienen doctorados y todo eso, ellos creen que bíblicamente el Anticristo ya nació. Eso es lo que creen ellos. ¿Qué nos lleva a creer que el Anticristo ya nació, que ya creció y se está formando? ¿Qué cree usted que lo lleva a pensar eso? Los eventos que están ocurriendo en la sociedad y alrededor del mundo. Si usted ve las noticias de hoy, ¿con quién se iba a reunir el presidente de Brasil? Con el presidente de Chile y con el presidente de Rusia. Oiga bien, y los chinos es el ejército más grande después de los musulmanes en todo el mundo. Porque los musulmanes, cuando, oiga bien, quieran atacar al pueblo de Israel, todos van a tomar un arma. Porque la misión de ellos va a ser destruir ¿a quién? A Israel. Y ya vio usted en el mapa que Israel, creo que por kilómetros es un poquito más pequeño que El Salvador, creo. Ya vio todo lo que tienen. Ya vio el escudo anticohetes que tienen cuando los atacan. La mayoría de armas o tecnología, ¿de dónde es? De Israel. ¿Y sabía usted que Israel es el centro de toda la tierra? Humanamente hablando, no geográficamente hablando, porque el centro de la tierra está en Ecuador. Pero podemos ver que Israel juega un papel fundamental. Pero le voy a decir algo: para que el Anticristo aparezca, la iglesia ya no va a estar. El día que la iglesia desaparezca y se arme el desorden mundial, entonces va a aparecer ¿quién? El Anticristo. ¿Y sabe qué va a aparecer ofreciendo? Lo que todos anhelan: la paz.
Ahora veía yo un documental donde dice que la grande religión o los grandes líderes religiosos quieren hacer una sola iglesia. ¿Cómo se llama eso? Ecumenismo. Entonces, si están pensando en formar una sola iglesia y dice que el anticristo, oiga bien, va a ser el líder del orden mundial. Entonces, ¿qué pasa? ¿La iglesia se va a aliar con quién? La iglesia falsa, por supuesto, con el anticristo. Entonces, en los 3 años y medio va a ser creer que hay paz. Pero a mediados de la tribulación, Él muere y vuelve a resucitar y se proclama que Cristo, y se sienta en el trono. Y ahí empiezan los 3 años y medio de la gran tribulación, donde la ira de Dios, oiga bien, va a ser derramada ¿sobre dónde? Sobre la tierra. ¿Quiénes se afligieron con la famosa noticia del tsunami? ¿Quiénes se afligieron hoy que tembló bien bonito? Me imagino que allá en el centro se ha de haber sentido más rico el temblor, ¿va? Porque ahí fue el epicentro. Pero, ¿qué genera un temblor? Miedo, pánico, temor, aflicción, desesperación. Claro, en nosotros tal vez no, porque no lo hemos vivido arriba de un volado de 30 pisos. ¿Ah? Que esos volados se mueven así. Pero, ¿por qué le digo esto? Porque nosotros como iglesia tenemos que estar preparados. Y por eso, en la segunda parte del versículo dice: y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, ¿qué? Dijo. Y decía: ¿cómo oye la voz que puede reconocer de inmediato? Es la misma voz de autoridad que había escuchado ahí en el capítulo 1, versículo 10. Este es un repaso del jueves anterior. Y dice Apocalipsis 1:10: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí que dice una gran voz, como de trompeta. Pero volvemos a la misma cualidad. Para recibir un mensaje de Dios, ¿cómo hay que estar? En el Espíritu. No hay manera que podamos escuchar la voz si no estamos en el Espíritu. ¿Ha visto usted que para poder escuchar la voz de alguien que nos está llamando, oiga bien, y nosotros estamos concentrados en otra cosa, vea que no la escuchamos? Cuando usted está haciendo algo en el hogar y su esposo la está llamando, usted la escucha. Hasta que su esposo llega, y ¿qué hace? Estoy hablando. Ay, no te había escuchado, dice. Pero ¿qué dice Pablo? Pablo estaba en sintonía. Pablo estaba en el día del Señor. Así es que usted y yo, oigan bien, para poder escuchar la voz de Dios, cuando leo la palabra de Dios, tengo que estar en el Espíritu, hermano. Tengo que estar en el Espíritu para poder escuchar la voz de Dios. Si yo no escucho la voz de Dios, oiga bien, es porque cuando yo leo la palabra, la leo por leerla. Pero cuando yo leo la palabra apasionadamente, esperando que Dios vaya a hablar a mi vida, oiga bien, Dios me va a hablar. Y Dios me va a llevar a un punto de reflexión donde yo, oiga bien, me voy a despojar de todo lo que no sirve y voy a creer en Él, y voy a confiar en Él, voy a depositar mis cuitas, mis ansiedades en las manos del Señor. Entonces, como mi confianza está en Dios, hable lo que hable, nada me va a mover de mi creencia en Dios. Lo que sí le puedo decir en esta noche, que usted, oiga bien, no puede dejar de leer la Biblia. Dice que en los tiempos finales habrá comezón de ¿qué? De oír. Y habitan una secta, oiga bien, influenciando negativamente y desvirtuando de que Cristo es el Hijo de Dios. Y van a llegar a su casa, porque ellos no andan buscando nuevos. Ellos andan buscando personas para arruinarle su fe. Ellos andan buscando cristianos que no están cimentados en la palabra. Ellos andan buscando cristianos que les van a hacer creer, oiga bien, que Mahoma es el profeta mayor y que él recibió un mensaje de parte del arcángel Gabriel, y que Jesucristo, oiga bien, no es el Hijo de Dios, sino que es un profeta más que está abajo de Mahoma. Y que es mentira que es resucitado. Que ese fue el volado del desmayo y se desmayó. No, hermanos.
a través de la historia han querido desvirtuar el poderío de Cristo. Pero se van a acercar a usted. ¿Para qué? Para confundirlo. Y eso es lo que quiere hacer el enemigo. Y por eso el apóstol Juan, oiga bien, está recibiendo un mensaje para que la iglesia no pase por él. Dice, esta expresión, ahí está, y le dice en la siguiente parte, sube acá y yo te mostraré las cosas que le dice que sucederán después de estas. ¿Cuáles cosas? Lo que va a acontecer cuando la iglesia sea ¿qué? Raptada, tomada, quitada en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, aquí Dios se le empieza a mostrar al apóstol Juan. Esta expresión de sube acá es un mandato para que Juan fuera transportado al cielo en el espíritu, de forma temporal y sobrenatural, con el fin de recibir una revelación específica acerca de sucesos futuros. Sucesos que traerán dolor, angustia, desorden. Se revelarán más de 19 juicios en contra de la humanidad. Eso se le podemos llamar o es la justa ira de Dios derramándose, oigan, por un pueblo que nunca quiso enmendar su falta delante de Dios. Como un pueblo que nunca quiso creer que Jesús vino a salvar lo que se había perdido. A esas personas que no creen que Jesús vino a ser el enlace para con el Padre, oiga bien, desde la caída del hombre en el libro de Génesis. Todas esas personas que no creyeron, todas esas personas que a usted agarraron el tratado, lo hicieron puño y se lo tiraron en la cara y dijeron yo soy ateo. Todas esas personas van a pasar por este momento de los juicios de Dios. Claro, cuando Dios, oiga bien, toma a un hombre para enviar un mensaje, ese mensaje se va a cumplir. Todos los profetas que llegaron al pueblo de Israel llevando un mensaje, ¿se cumplió el mensaje? Sí, se cumplió. ¿Qué les digo allá en el exilio? Por idólatras, por haberme abandonado, van a caer en las manos de ¿quién? De los babilónicos. Y se los llevaron cautivos y les quitaron todo lo que tenía, sus tierras, su ganado, sus cosas de oro, sus joyas, todo les quitaron. Y a sus hijos los pusieron por esclavos. ¿Por qué, hermano? Porque cuando Dios habla, se cumple. Y muchas veces Dios, oiga bien, a usted y a mí nos está hablando, pero no queremos entender. Y por eso Dios puso decir en la oración, muchas veces, oiga bien, nos volvemos espectadores de las bendiciones de Dios, hermano. Pero ¿cuándo va a ser parte yo de la bendición? Hoy hablaba con un pastor y me dice, no me va a creer, pastor. Aquí donde me ve, en las fotos que ha visto, sin mover un dedo, Dios me ha traído aquí. Con gastos pagados. Una semana me mandó a tener un pastor de vacaciones. Y le digo yo, esa es la recompensa de trabajar para Dios. Pero no podemos ser, oigan, solo espectadores, verte afuera va, y estar moviéndonos. Qué chivo, mira, el carro que le ha dado el hermano Julio, qué chivo la casa de plantas que le dio Max, ¿y yo cuándo, pues? ¿Y usted cuándo, pues? Pero ¿por qué no volvemos espectadores, hermano? Porque andamos abrazando a quién? Al mundo. Y cuando Dios, oiga bien, trae un mensaje, es porque el mensaje se va a cumplir. Juan es invitado al cielo, oiga bien, por encontrarse digno de recibir la profecía. ¿Quiénes nos encontramos dignos en esta noche delante de Dios? Dígame, hermano, que usted es digno por Cristo. ¿Ah? Correcto, por fe, por misericordia, somos dignos. O sea, no somos dignos por nuestros méritos, somos dignos por quién, por Él. Claro, que muchos venimos pecadores es otra cosa, pero delante del Padre soy digno. ¿Por qué? Porque soy justo. Aunque te haya sacado la lengua hoy, soy justo.
aunque le hayan pegado un pellizcón al niño, son justos delante de Dios. Así es, hermano. Pero el apóstol Juan, oiga bien, es otra historia. ¿Estaba dónde? En la isla de Patmos. ¿Por qué? Por predicar las buenas nuevas de salvación. Entonces, cuando Dios escoge a alguien, oiga bien, para un plan profético, es porque el mensaje que va a depositar en su corazón, es porque el mensaje que va a depositar en su ser, oiga bien, es para un evento futuro, o conocido como profecía de cumplimiento o de doble cumplimiento. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados para poder escuchar ese mensaje profético de Dios. En el Antiguo Testamento encontramos a un profeta llamado el profeta Joel, que fue el profeta Jeremías, que Dios mandó un mensaje que hacia el pueblo a través de Jeremías. Y Jeremías, oiga bien, le decían lloró porque él se ponía mal. Y Jeremías decía, que no escuchás, pueblo, que el Señor le va a dar, que el Señor le va a pegar. Y nos está dando una oportunidad, y por ahí nos ha dado oportunidad, pero ustedes son burros. Eso no lo dice ella, yo lo estoy diciendo. Como cuando uno le dice a los hijos, va, mira, estate quieto. Y usted le dice, ¿cuánto? Va uno. Estate quieto, hombre. Van dos. Estate quieto, van 3. Y llega a las 100, no, usted levanta y ¿qué hace? Darles. Pero ¿cuántas veces lo advertimos? 3. Así Dios también. Al pueblo lo advirtió por mucho tiempo, y por eso es que levantó ¿quién? A Isaías, a Jeremías, a Osea, a Amós, a Joel, a Abdías, para llevar un mensaje profético. Vamos a Jeremías, capítulo 23, del 18 al 22. Estamos en el versículo 1 del capítulo 4 de Apocalipsis todavía. Y dice Jeremías, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? De aquí que la tempestad de Jehová saldrá, que dice, con furor, y con tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos que dice de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Entonces, oiga bien, cuando Dios escoge, en este caso Jeremías, era porque había un mensaje ¿qué? Profético, que se iba a cumplir. Sí se cumplió, hermano. Y es el mismo mensaje que le revela ¿a quién? Al apóstol Juan. Hoy vamos a Apocalipsis, versículo 2. Y dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Cuando Juan entró por la puerta del cielo, vio un trono, no un mueble físico, sino un símbolo de mando soberano y de autoridad absoluta. Este es el enfoque del capítulo 4, ya que ocurre, oiga bien, 13 veces, y en 11 de sus oportunidades se refiere al trono de Dios. En este libro del Apocalipsis se menciona el trono de Dios, oiga bien, en todos los capítulos, excepto en el capítulo 2, en el capítulo 8 y en el capítulo 9. Y el trono de Dios representa su majestad. Entonces, en este momento que Juan ya está en el cielo, la puerta se cerró. Y todos van a cantar la de Luis Miguel, ¿pa? No se la puede, porque hay hermanos. ¿Ah? No se acuerda de corito. Cántelo, cántelo. ¿Ah? Peligroso y hacen coro. Entonces, la puerta se cerró, hermano. Ya Juan está ¿dónde?
en la presencia del Señor, preparado para recibir los momentos escatológicos que van a ocurrir ¿a dónde? Acá en la tierra. De hecho, en el Antiguo Testamento, el trono de Dios, oiga bien, se menciona numerosas veces. Y para ello vamos a ir a Primera de Reyes, 22:19. Primera de Reyes, 22:19. Así como aparece más de 19 o 20 veces en el Apocalipsis, o también en el Nuevo Testamento, también en el Antiguo Testamento, oiga bien, profetas, hombres de Dios, vieron el trono de Dios, ¿a dónde? En los cielos. Primera de Reyes 22:19. Y dice, entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová, que dice, yo vi a Jehová sentado, que dice, en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. O sea que lo que Juan está hablando no es mentira, hermano. Lo que Juan está viendo es real. El Testamento testifica del Nuevo, y el Nuevo Testamento testifica del Antiguo. Es por eso que la iglesia no puede separar la Biblia. Yo no puedo fundar mis creencias, oiga bien, solo en el Nuevo Testamento o solo en el Antiguo Testamento. Este es un compendio de 66 libros, oiga bien, que Dios reveló ¿a quién? A 40 escritores, que ahora usted y yo lo tenemos en papel. ¿Para qué? Para que conozcamos ¿a quién? Al Dios Todopoderoso. Entonces, oiga bien, nosotros no podemos desvirtuar ni el Antiguo Testamento y ocuparse del Nuevo. La Biblia, oiga bien, es la palabra de Dios. Entonces, a través del Antiguo Testamento podemos ver que lo que Juan vio es real. Ahora vamos a Salmos 47:8. Salmos 47:8. Y dice el Salmo 47:8. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Número 3, número 2. Vemos que a través de los salmos podemos ver las revelaciones de Dios. Ayer le decía, aprendían los hermanos, que por eso es que Dios dice en su palabra, como ustedes que conocieron la ley, los profetas y los salmos. Y hay oiga bien, y las profecías mesánicas están en la ley, en los profetas y en los salmos. Y son profecías que están cumplidas ¿sí? ¿En quién? En Cristo Jesús. Entonces, a través del Antiguo Testamento estamos viendo que lo que Juan está recibiendo es verdad, hermanos, porque está en el trono de Dios. Vamos a Isaías 6:1. Isaías 6:1. Y dice, en el año que murió el rey Usías, vio al Señor, que dice, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Entonces, lo que Juan vio es el trono de Dios. Vio a ese ser todopoderoso, y más adelante vamos a ver la descripción, oiga bien, que Juan hace de Dios. Porque Juan, oiga bien, no ve al Cristo resucitado, sino que ve la gloria de Dios. No ve un templo, sino que ve la majestuosidad del Todopoderoso. Juan vio a uno, es decir, a Dios, sentado en el trono. Y aquí hay algo muy interesante, dice. Juan ni siquiera intenta describir a Dios como una figura humana, sino que lo describe en un relámpago de colores, como de piedras preciosas, pero no menciona ninguna clase de forma. Entonces, lo decíamos el jueves anterior, cuando truena, oiga, qué majestuosidad se ve en los relámpagos. Ya está usted en medio de esa tormenta
pero que no se ve nada, y que de repente unos grandes tronidos, ¿va? Que hasta vibra el cielo falso, o vibra donde usted está, hasta la tierra, de tan fuerte. Pues eso es lo que vio oiga bien, esa es la descripción que el apóstol Juan ve en el cielo. ¿Por qué? Porque un trueno que dimensiona autoridad, ¿o no? Un estruendo, autoridad ¿de quién? De Dios. Versículo 3. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante, dice, a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Juan ve en la visión una piedra como el jaspe, la última piedra mencionada en la composición del pectoral del sumo sacerdote, el que cubría su vestimenta. ¿A dónde encontramos eso? Vamos a Éxodo 28:20. ¿Sabía usted que el sumo sacerdote, en el traje que usaba para hacer el expiación de los pecados, llevaba un pectoral? Que en el pectoral había 12 piedras, ¿verdad? De diferentes. Y cada una de esas piedras representaba a una tribu de Israel, por eso son 12. Y dice Éxodo 28:20. La cuarta hilera, y aquí describe el nombre de las piedras: un berilo, un onice y un jaspe. Todas estarán montadas, dice, en engaste de oro. Ahora vamos a Ezequiel 1:26. Vamos a Ezequiel 1:26. Solo imagínense que allá lo vio, ¿qué vio eso? Vio el apóstol Juan. Y mire lo que dice aquí en Ezequiel, el profeta Ezequiel. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono, que dice que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Aquí Ezequiel, 1500 años o casi 2000 años antes, está testificando lo que el apóstol Juan vio en los cielos. Entonces, no podemos, oiga bien, desvirtuar la resurrección de Cristo. No podemos desvirtuar lo que está escrito en la palabra de Dios. Porque para el mundo la verdad es relativa. Para aquí mi amigo Max, su verdad sobre las cosas es su verdad. Pero esta verdad es absoluta. Yo tengo mi verdad humanamente, pero la verdad absoluta, ¿quién la tiene? Es Dios. Y oiga bien, y esta verdad no la puedo contradecir. Ayer veía un video con los hermanos de un joven que la esposa se hace cristiana, y ayer lo pasamos, puede ver si lo pasa el domingo. Y este joven empieza, en base a la historia, a querer desvirtuar la resurrección de Cristo, y se hace llamar un ateo. Y el suegro le dice: o sea que tú quieres quitarle la razón de vivir a mi hija, le dice, porque ha conocido a Cristo. Y le dice: es que su razón de vivir debería de estar ¿en quién? En mí, le dice, no en un Dios. Es un Dios que nos han hecho creer por años, dicen, de que ha existido, pero no existe, es mentira. Y empieza la investigación, hermano, y ¿sabe qué termina? Creyendo en Dios, porque es algo que no se puede quitar, es algo que no se puede borrar. Y oiga bien, y el Antiguo Testamento, a través del profeta Ezequiel, nos está revelando también lo que el apóstol Juan vio en la presencia de Dios. Ya lo leímos. Vamos a pasar a la siguiente. Esta es la vestidura del sumo sacerdote. Este es el traje, ese es el pectoral. Y el pectoral, sobre el cual había piedras preciosas, y sobre cada una de ellas estaban los nombres de cada una de las tribus de Israel. Quiero ver si alcanzo a leer.
Ahí dice cornalina, topacio, el rubí, la esmeralda, zafiro, diamante, ahí se nos alcanza a ver, ni a los demás. Y termina en el jaspe. ¿Ah? Entonces, podemos ver, oiga bien, que el mensaje de Dios está revelado ¿con qué? Con la santidad de Él. Porque sabía que todo esto representa la santidad de Dios. Esas piedras, oiga bien, tienen un significado. Y una de esas piedras, oiga bien, llamada jaspe, tiene que ver con la santidad de Dios. Entonces, el mensaje que está recibiendo el apóstol Juan es real. Y lo ha dejado escrito, oiga bien, para que los cristianos, que creemos que somos cristianos, reflexionemos y recibamos a Jesús en nuestro corazón. Y hagamos una oración de fe creyendo que Él es mi Salvador. No del diente al labio, sino teniendo la convicción y la certeza, oiga bien, que voy a ser sellado con el Espíritu Santo de Dios. Para que, oiga bien, cuando la iglesia sea arrebatada, yo pueda recibir a Jesús en el aire. Se asume que aquí era un diamante. La sardonice, recibe el nombre por ser original de la zona de Sardis. Era de color roca sangre. Era la primera piedra mencionada en el pectoral del sumo sacerdote. La visión que tuvo Juan de la presencia de Dios era como un destello cegador de un diamante al sol, con el brillo deslumbrante del rojo sangre de la sardonice, y brillaba a través de ambos el verde más descansado de la esmeralda, porque sólo así podía el ojo humano soportar semejante visión. ¿Ha visto usted que a quiénes de ustedes le han regalado un diamante? Aunque sea de plástico. ¿Ah? Pero si usted ese diamante de plástico lo pone a que le dé el sol, ¿qué refleja? ¿Ah? Diferentes luces, ¿va? Diferentes brillos, ¿verdad? ¿Ah? Yo le dijiste, te voy a dar un diamante, le dijiste, ¿va? ¿Ah? Está bueno, recíbalo por fe, hermano. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? Brilla. Eso es lo que vio Juan. Eso es lo que vio el apóstol Juan. Y mire lo que dice más. El arco iris, oiga bien, en griego es iris, y significa también un halo. El arco iris que Juan ve no es el que nosotros tradicionalmente vemos, porque nosotros solo vemos medio, y él dice que ve como un halo, y un halo es completo. Nosotros solo vemos una parte. Entonces, desde tiempos del gran diluvio universal fue la señal de la fidelidad de Dios a su palabra, oiga bien, con sus promesas y su pacto con Noé. Eso está en Génesis capítulo 9, versículo 12. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos, que dice perpetuos. O sea, que es lo que el apóstol Juan vio. ¿A dónde estaba? En Génesis. Pero ¿cómo lo ve Juan? Como un halo de esplendor de la gloria de Dios. O sea que podemos ver, oiga, ven, que Dios se está reflejando al apóstol Juan. ¿Con qué? Con su creación. Con el estruendo, con la magnificencia de su creación. El verde es el color de la tierra. Y la sugerencia aquí es aquella del profeta Habacuc, que está en Habacuc 3:2. En la ira, acuérdate de la misericordia. El verde dentro del arco iris representa misericordia. Es la misericordia de Dios. Seguimos. Algunos han querido ver que el jaspe
quizás represente la insoportable luminosidad de la pureza de Dios. Las vetas como de sangre de la sardonice o caralina representan su justa ira, y el más benigno verde de la esmeralda su misericordia, gracias a la cual podemos mirar su pureza y su justicia. Entonces podemos ver que el mensaje que Juan está a punto de recibir, oiga bien, es un mensaje profético para la humanidad, en el cual, oiga bien, usted y yo ya no entramos en esa manifestación profética de Dios, porque la iglesia ya no va a estar. Hay muchos que no creen en la venida de Cristo. Hay muchos que creen que la iglesia va a pasar por la tribulación. Hay muchos que creen, oiga bien, que la venida de Cristo ya ocurrió. Y es por eso, oiga bien, que la iglesia le hace falta estar preparada para ese glorioso momento de recibir a Cristo. Por eso es que allá en los Corintios la iglesia se había vuelto una iglesia incrédula, porque habían dejado de creer ¿en quién? En Dios. Habían dejado de creer en el Cristo resucitado, porque Cristo les dijo: hey, espérenme que yo vuelvo pronto. Pero ellos pensaban que la palabra pronto era ya, era mañana, era el siguiente día. No, pues la palabra vuelvo pronto es un tiempo ¿de quién? De Dios. Y acuérdense que para Dios un día puede ser 1000 años. Entonces el apóstol Juan está recibiendo un mensaje, oiga bien, ¿de quién? Del Todopoderoso, del gran yo soy, del Supremo, del Creador de todas las cosas, del que salvó a la humanidad, del que entregó a su Hijo, de aquel, oiga bien, que se despojó de su parte divina y se hizo hombre para ser el Cordero perfecto. Y que usted y yo, sin pagar absolutamente, pudiéramos recibir ese galardón que Dios tiene preparado para nosotros. Hoy vamos al versículo 4 del capítulo 4 de Apocalipsis. Y dice: y alrededor del trono, que dice, había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y en un mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis, ¿qué dice el Señor? Que nos va a dar la corona, ¿cuál? Incorruptible. Entonces, esta escena que el apóstol Juan está viendo, oiga bien, ya la iglesia está en el cielo. Porque los 24 ancianos representan, oiga bien, a las 12 tribus de Israel y a los 12 apóstoles. Entonces, la iglesia está en el cielo. Por eso el capítulo 4, oiga bien, y 5 es la adoración en el trono de Dios. Ahora la pregunta del día: ¿estamos seguros que tenemos nuestra corona? ¿Está usted seguro de que está seguro que tiene su corona? ¿Que está preparado para que allá Dios le entregue sus galardones y las coronas que nos ha prometido? ¿Está usted preparado para esa mansión gloriosa que Cristo ha ido a preparar? ¿Está usted preparado para recibir esa herencia incorruptible? Hay que estar preparado. Y por eso le digo, esto no es para simpatizantes del Evangelio, esto es para hijos de Dios. Y no juzgo su salvación, pero usted tiene que estar seguro de su salvación. Y la misma palabra dice: por sus frutos los conocerán. Y la puerta está abierta, como hablamos el jueves anterior, el capítulo 3, versículo 8 de Apocalipsis. Y esa puerta, oiga bien, está abierta para que usted y yo tomemos el rol de atalaya.
¿Qué es un atalaya? El que comunica el Evangelio. No es el que anda ahí metiendo las atalayas, no, ese no. El atalaya es el que lleva el mensaje. ¿Sabía usted que en las épocas de Cristo existían los palabreros? ¿Sabe qué era un palabrero? No como los de hoy. ¿Sabe qué era? La gente se pregunta, ¿y cómo es que la gente escuchaba el mensaje si no había equipos de sonido? Entonces habían torres que tenían cierta distancia. Entonces el mensaje que Cristo transmitía, el primero lo decía y el otro lo escuchaba, y así se iba multiplicando. Esos eran los palabreros de ese mundo. Y usted y yo, oiga bien, somos atalayas del Evangelio. Porque, oiga bien, si fueran palabreros transmitieran lo que yo estoy diciendo. No, ustedes son atalayas, porque van a llevar el mensaje de ¿quién? De Dios. ¿Y cuál es el mensaje de Dios? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entonces las puertas no se cerraron. Y es lo que el apóstol Juan nos está diciendo, que todavía hay oportunidad, oigan bien, para ganar a mi abuelito, mi abuelita, mi tío, mi hermano, mi pariente, a la vecina, al vecino, a todos los que están alrededor mío. Todavía están a tiempo de ¿qué? De recibir su herencia y corregir. Entonces, todos aquellos que somos hijos de Dios, oiga bien, tenemos ese mandamiento de llevar las buenas nuevas de salvación. Y es por eso, oiga bien, que el cristiano es evangelizador a tiempo completo. Porque usted donde quiera que ande tiene que hablar de Cristo. Donde quiera que caminemos tenemos que hablar de Cristo. Por eso es que usted tiene que volver ¿a quién? A Cristo tiene que volver. ¿Ah o no? ¿A dónde viene la noción, hermano? No, a Cristo de las Escrituras. A Él tenemos que volver. ¿Por qué? Porque Él es mi Salvador. Porque Él es mi sal. Porque Él es mi luz, porque Él es mi libertador, porque Él, oiga bien, me ha limpiado con su sangre preciosa. Entonces usted huele a Cristo, ¿ah? A oveja, no a cabrito. ¿Ah? A eso diríamos antes. ¿Ah? Hoy volvemos ¿a qué? A Cristo. A eso vemos hoy. ¿Por qué? Porque fuimos comprados con su sangre. Den un buen aplauso al Señor en esta noche. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por hablarnos al corazón. Gracias, Señor, porque llegamos al versículo donde tú nos seguirás revelando información.